frente a toda obra de las tinieblas. ¿Para qué? Para obtener un matrimonio, como lo hemos hablado en el transcurso de esta semana. No sé cuántos estuvieron escuchando los devocionales de esta semana a las 5:40 de la mañana, y hablábamos, y todo lo que ustedes escucharon en la radio, ese es el proceso de restauración, no solamente porque haya problemas que hayamos identificado, porque hay muchos que no identificamos. Y nos dimos cuenta en el transcurso de esta semana algo, que el egoísmo, que el cerrarnos nosotros a establecer o a tratar de imponer nuestra visión o nuestro reino dentro del matrimonio, es la raíz realmente de la mayoría, si no de todos los conflictos que hay. Entonces, en esta semana que íbamos desarrollando este tema, porque como lo hablamos el día martes, muchas veces, mis hermanos, terminamos buscando o anhelando que hubiese un versículo, una palabra, y hay pocos versículos, no es que no los haya, pero hay pocos versículos o pasajes de la Biblia que nos hablan centrada y específicamente del matrimonio. ¿Y por qué Dios hizo eso? Si desde el principio, desde el Génesis, Él diseñó la familia, el hogar, el matrimonio, como el reflejo de la relación de Dios con su creación, y es decir, que cada uno de nuestros matrimonios va a reflejar cómo está nuestra relación con Dios. Entonces diríamos, ¿por qué el Señor no nos dejó un libro, una carta completa, un libro completo que nos diera la instrucción? Hermano, porque nos dejó toda la Biblia como individuos, y como la palabra de Dios, al ponerla por obra y al unirnos dos personas que somos creyentes, o una persona de los dos que es creyente, termina cubriendo a la otra persona con una enseñanza. De lo que somos como individuos, de eso es lo que aportamos dentro del matrimonio. Y nos damos cuenta de algo. Anoche yo compartí algo en el norte y tenía un título, el mensaje de anoche, una pregunta: ¿estamos listos? Hermanos, realmente hay muchas cosas para las cuales no estamos listos y sin embargo debemos hacerle frente. ¿Qué pasa? Las expectativas. Ahí empezaron los devocionales el martes. Las expectativas equivocadas, la idealización que nosotros tenemos, lo que compartí esta mañana, lo que es el amor y lo que es la atracción, qué es lo que me atrae de una persona. Y lo primero que me atrae cuando soy una persona centrada, egoísta, centrada en mí mismo, lo que me atrae es que la otra persona va a terminar siendo parte, una ficha de ¿qué? De mi plan y de mis sueños. Y cada uno de nosotros va con eso. No voy a decir, el que tiene estas cosas es el extraño del asunto. No, todos nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque mientras estemos nosotros en este cuerpo y se muevan las emociones, ¿cómo se mueven, mi hermano? Nosotros vamos a sentir o saber y debemos reconocer que el pecado habita en nosotros. Pero por eso el Señor nos ha rescatado. Por eso el Señor está transformando nuestra vida. Y lo que nosotros como individuos recibimos es lo que ponemos por obra dentro de la relación de pareja. El título del mensaje en esta noche, para cerrar esta parte, pero digamos de alguna manera cerrarlo por estos días, pero hay todavía muchísimo más para hablar, mucho más sobre el tema del matrimonio. Por ahí en las redes sociales lo haremos. El título del mensaje en esta noche es Limpiando la casa. Hay un momento que toca establecer orden. Hay muchas personas en su casa, en su apartamento, que toman la decisión y dicen, el oficio lo hacemos ¿qué? Los sábados, qué sé yo, los domingos, y todo manos a la obra y vamos a poner orden en lo que se desordenó en el transcurso de la semana. Esa tarea de hacer el oficio y de establecer ese orden y de limpiar la casa, mi hermano, es una tarea que requiere tiempo y requiere dedicación. Realmente todo proyecto en la vida requiere mucha atención, requiere tiempo y requiere dedicación de parte nuestra. Cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, bueno, vamos a comprarnos una casa, ¿qué tenemos que hacer? Un presupuesto, y cuando hacemos ese presupuesto vamos a ahorrar, vamos a comprar el auto, vamos a ahorrar, de pronto vamos a tomar decisiones para bajar los gastos en un lado, en otro, y tenemos un tiempo, un margen de espera, hermano. Entonces necesitamos tener paciencia, y es algo que no tenemos dentro de la relación de pareja. Como hemos idealizado algo, queremos que las cosas funcionen tal cual yo lo he idealizado, pero yo lo idealicé de una manera, Liliana lo idealizó de otra manera, y nos encontramos que esa idealización, cada uno de nosotros que quiere lo mejor para sí mismo, nos hace encontrar en un lugar donde hay una gran división
donde hay una distancia enorme entre lo que ella quiere y lo que yo quiero, hay una distancia enorme, pero en el centro encontramos lo que Dios quiere y lo que Dios estableció. Uno de los dos, o los dos más bien, no uno de los dos, sino los dos tenemos que ceder a esa idealización. Entonces necesitamos empezar a hacer ¿qué? Una labor, una tarea, y la tenemos que hacer con dedicación, y la tenemos que hacer teniendo claro que hay un objetivo, un propósito al cual nos vamos a dirigir. El matrimonio no solamente llega al momento donde después del noviazgo tomamos la decisión delante en la iglesia con muchos testigos de invitar al Señor a formar parte de ese hogar y ya, listo, estamos casados. De aquí para adelante esto anda solito. No, no anda solo. Hay que dedicarle tiempo y hay que empezar a establecer, si somos creyentes o uno de los dos es creyente, pues tiene, hermano, un poder tremendo a través de la oración, pero empezamos a establecer ¿qué? El propósito de Dios para esta familia. ¿Y cuánto dura esa tarea? Siempre. Es hasta que la muerte nos separe, hermano. Esto es hasta que la muerte nos separe. Y es el proyecto más largo que tiene cualquier persona. Digamos que una persona en promedio, sé que algunos se han ido antes, otros se han ido un poquito después, pero en promedio está con sus padres hasta qué edad, 20, 25, 30 años, ¿verdad? Sus hijos, nuestros hijos están con nosotros hasta una edad y ya a los 20, 22, hoy las nuevas generaciones ya se quieren ir, así sea solos, a vivir solos, ser independientes, entonces están con nosotros un promedio también de entre 20 y 25 años. Pero con la pareja, ¿cuánto tiempo van a estar? Ojalá, cumpliendo, estos días he tenido testimonios a través de lo que hemos compartido en la radio, 50 años cumplimos, 45 años, 50 años. Entonces es un proyecto el más extenso y el más largo, hermano, de cualquiera de los proyectos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y requiere que le prestemos atención. Porque yo quiero empezar hoy, vamos a tomar 5 punticos en la parte final, pero quiero empezar hoy con esa base y el fundamento. Ya lo hemos visto toda la semana. Si aquí hay alguno que no escuchó los devocionales, yo le invito a que lo haga y se pone un poquito al día para retomar el tema el día de hoy. Esos procesos que hay, somos tan impacientes que quisiéramos, y recordaba esta tarde mientras oraba por este mensaje, recordaba hace muchos años cuando yo recibí ese lugar que hoy conocemos como Villa Betel, que muchos conocen muy bien, que tiene unos caminos en San Antonio del Tequendama. No sé si usted sabía que es uno de los lugares del mundo donde se dan las mejores orquídeas, y cuando allá se siembran orquídeas, eso es una cosa maravillosa. Los girasoles allá son preciosos y hay una temporada donde hay unos girasoles preciosos. Hay unos Villa Betel donde nosotros llegamos y eso le decimos a Julio, que es quien trabaja allá en Villa Betel: uy, Julito, qué maravilla, y los caminos y todo cómo lo ha organizado. Y Julito puede decir: qué maravilla. Qué maravilla, y mostrar sus manos callosas. Qué maravilla, lo que ustedes están viendo tuvo un proceso de sembrar, cuidar, abonar, podar, etcétera. Él le dedicó un tiempo y nosotros llegamos y vemos algo muy bonito, muy agradable, pero hay una persona que está dedicada de lleno ¿a qué? A cuidar y a hacer. ¿Por qué nosotros creemos que siendo el proyecto o el propósito del Señor más extenso en nuestra vida y más importante? Porque es la base de muchas cosas, de generaciones que caminen con el Señor, de construir iglesia, familias sanas, construyen iglesias sanas, es decir, es el nervio fundamental, el nervio, el corazón de la sociedad, la pareja, el matrimonio. Pero nosotros, el mayor error que cometemos, hermano, es la falta de atención a nuestros matrimonios. No le prestamos atención al matrimonio. Y cuando hablo de la atención, no es que ignoremos a nuestra pareja. Ese es otro tema también del que hablamos y es muy doloroso. Y cuando ya se llega al punto que ignoramos, que pasamos por encima como si el otro no existiera, quiere decir que hay unas grietas muy grandes. Pero lo que estoy refiriéndome ahorita es la atención que debe tener como tal el matrimonio, la relación de pareja. Porque no hay un proyecto más grande que yo tenga, hermano, ni que me dé mayor a mí satisfacción, bendición
y propósito en la vida que construir con mi esposa, que construir juntos, edificar juntos. ¿Y qué estamos edificando? Hermano, más allá de tener propiedad, una casa, un carro, y si lo tiene, gloria a Dios, y esa es la añadidura que le dio el Señor, disfrútelo, hermano, porque la Biblia nos habla de eso. Dios nos da las cosas para disfrutarlas, nos da las cosas en abundancia para disfrutarlas, pero el eje no son las cosas materiales. Sería muy pobre pensar que ese es el propósito que el Señor nos haya unido con una persona. Hay un propósito mucho más grande, el deleite, el respeto y empezar a ejercer un ministerio. Yo escucho a lo largo de los años que todo el mundo habla esta frase y es: el primer ministerio es la familia, pero ¿por qué no se ejerce ese ministerio? Hablamos del primer ministerio de la familia, pero no hacemos absolutamente nada para ejercer ese ministerio. ¿Cómo empezamos a establecer el orden de Dios dentro de la familia? Un matrimonio, sin que a alguien le preste atención, hermano, eso se nota y se nota bastante. Es como el desorden en un lugar. Yo no sé si usted ha conocido lugares donde usted llegue a una casa, sea un amigo, sea un familiar, y usted encuentra que ahí, hermano, mejor dicho, nadie le importa ese lugar, sucio, lleno de polvo, lleno de desorden. ¿Qué se llegaría a preguntar usted? Hermano, siendo sinceros y siendo honestos, ¿cómo alguien puede vivir así? ¿Cierto? Oiga, ¿cómo alguien puede vivir así? ¿Cómo alguien puede vivir en medio de este caos, de este desorden? Si nuestro hogar es el lugar donde nosotros llegamos a descansar, ¿cómo alguien puede llegar a descansar en un lugar así, hermano? Muy complicado. Ahora miremos matrimonios que están en ese tremendo desorden. Pensaríamos exactamente lo mismo, hermano. ¿Cómo alguien puede vivir en este desorden de hogar? ¿Por qué? Porque hay unos principios y unos parámetros bíblicos, pero también como parte del pueblo de Dios, como parte de ese pueblo cristiano, nosotros debemos tratar de establecer ese orden de Dios. Uno de los versículos de los que tocaba en esta semana, que ahora más tarde lo vamos a leer en un ratito, que está allí en Corintios, cuando habla, es que yo no vivo ya para mí, porque ahora soy una nueva criatura, ahora vivo para Cristo. Y cuando yo vivo para Cristo, vivo para obedecer su palabra, y como yo he muerto a la carne y al pecado, entonces yo ya no estoy jalando para mi lado. Ahora lo que quiero que se establezca, y la oración que quiero que se establezca en mi matrimonio, es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios, hermano? El propósito de Dios, y lo voy a leer una vez más, que esta semana lo hemos leído varias veces, está en Efesios 5, 22 en adelante, porque no es el único, pero sí es quizás el texto más extenso y más completo que hay en la Biblia de lo que nos habla cuál es el diseño de Dios. Y el apóstol Pablo lo compara con la iglesia, como se lo decía hace un momento, porque nuestros hogares reflejan nuestra relación con Dios, tanto del hombre como de la mujer. Entre más lejos estemos de Dios, más caos hay, más problemas, más egoísmo y más, lo que hablábamos ahorita, falta de atención. ¿Qué es la falta de atención en un hogar, hermano? Es pensar que como ya nos casamos, en un comienzo, en el tiempo de la conquista, éramos muy detallistas, y no hablo de un regalo, éramos muy detallistas a captar lo que al otro le gusta, lo que no le gusta. Éramos muy detallistas, nada más sentíamos por allí, teníamos los radares bien abiertos, hermano, para saber que la mujercita decía por allá en algún momento, expresaba cuál era su comida favorita, y entonces uno por allá lo escuchaba de lejos y al otro día la invitaba a la comida favorita. ¡Ah, qué detalle tremendo! Estábamos siempre atentos al detalle, a la conversación, a hablar largas horas. Bueno, yo creo que aquí todos somos, bueno, la mayoría como contemporáneos, que no estaba el WhatsApp ni nada de eso, era a punta de teléfono, hermano, y era largas horas en el teléfono, la cosa, y estábamos prestando atención. ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te sientes? Estábamos prestando atención absolutamente a todas las cosas. Pero luego que viene el matrimonio y pasa la luna de miel, hay unas etapas que cambian y es normal que haya ese cambio, no es anormal, es normal porque la relación va pasando en unas etapas y va madurando. Pero lo que no se debe perder de vista es esa atención, cómo se siente el otro,
¿Qué necesidades hay dentro del hogar? Y esas conversaciones que en algún momento no teníamos ningún problema, de novios o en la conquista, no teníamos ningún problema en preguntar cómo te sientes y prestar atención a lo que la persona estaba expresando, cómo se siente. Pero ahora no lo hacemos. Y entonces hemos descuidado. Es la atención en esos detalles, es la atención en expresar el amor. Y eso lo hemos dejado a un lado, hermano. Y hemos llegado a un punto que lo único que podría solucionar los problemas o las grietas que hay es escucharnos y sobre todo escuchar la voz de Dios. Ayer el devocional tenía un título y es, ayer o antier, no recuerdo cuál de los 2 días, pero era, ¿cómo puedo solucionar algo que yo no entiendo, hermano? Y no sé lo que está pasando. Yo tengo un concepto de que mi relación está bien o tengo un concepto de que está mal desde mi punto de vista por algo. Pero ¿qué pasa con mi pareja? ¿Estará sintiendo lo mismo o se estará sintiendo peor o se estará sintiendo mejor o estaremos de acuerdo? Bueno, entonces necesitamos hacer algo. ¿Qué es? Comunicarnos, hermano. Conversar. Pero en esa comunicación es una comunicación genuina. Es una comunicación real. No es una comunicación de afán, no es una comunicación de, bueno, ¿y cómo se siente? Pero por favor no vaya a contar mucho cómo se siente porque, ay, qué pereza, otra vez usted con la misma historia. No, eso no es comunicación, hermano. ¿Y por qué no queremos comunicarnos? ¿Y por qué no queremos escuchar al otro? Porque queremos huir de enfrentar los problemas. Porque en el fondo le tenemos miedo a reconocer todo lo que hemos hablado esta semana, a reconocer que yo no soy tan víctima, que también soy victimario, a reconocer que quizás los dos o uno más que el otro ha terminado descuidando la relación y que nos tiene en una situación en que ya, y también lo hablaba esta semana, yo ya no estoy para ti, estoy en contra tuya. Y ese no era el diseño de Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 5, el versículo 22 de la carta a los Efesios, de ese diseño desde el trono de Dios, hermano. Dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este versículo nada más, se tergiversa, se malentiende y molesta a muchas personas. Y molesta a muchas mujeres que dicen, ¿qué significa estar sujeta? Algunas veces se confunde con sometida. No es lo mismo. La sujeción es voluntariamente ceñirse a unas normas, pero dice, lo va a hacer a su esposo, que es cabeza, pero lo va a hacer como lo hace al Señor. Si primero no está sujeta a Dios, pues va a ser completamente imposible que se sujete a un esposo. Así de sencillo. Eso no va a ocurrir. Bueno, yo me voy a sujetar. Ahora, hay muchos hombres que también malinterpretan esto. Hermano, quizás este es uno de los versículos que más conocen los hombres inconversos y que en los momentos que su esposa creyente tienen discusiones o algo, le dicen, pero es que es bíblico, que usted se tiene que someter a mí. No, eso no es bíblico, hermano. No es bíblico. Ahí le está poniendo un poquito un tinte que no es. Dice que se va a sujetar dentro de la dirección de Dios, porque primero se sujeta a Dios. Sigue diciendo la palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí la palabra de Dios entra en lo que es la relación de pareja y el apóstol Pablo está diciendo, su matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia. Entonces nosotros somos iglesia y sabemos cómo es la relación. Yo no sé si aquí haya alguien que diga, un día entré a la iglesia a orar y oí la voz de Dios que me pegó una vaciada, una insultada, me trató y me dijo que nunca más me iba a volver a hablar. No, ninguno de nosotros ha escuchado eso, porque esa no es la relación. Y le dice al hombre que es cabeza. Ese cabeza no es ni un dictador, no es ni un patrón, sino ese cabeza tiene una responsabilidad y es la relación con Dios. Aunque todos tengamos en la casa relación con Dios, Dios a mí como cabeza me va a demandar esa relación. Entonces yo tengo que ser el varón, ese hombre que busca la dirección de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, como la iglesia a Cristo. Maridos, arranca a los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo les contaba hace unas semanas que este era un versículo que a mí me impactó mucho,
cuando yo llegué a la iglesia y yo quería saber qué significaba esto. ¿Qué significaba amar como Cristo ama a la iglesia? Un amor sacrificial, un amor puro, un amor que no, bueno, la definición de amor desde el punto de vista de Dios, usted la ve también en la carta a los Corintios en el capítulo 13. Esa definición del amor que se da, esa definición del amor que no espera nada malo y que no está esperando algo a cambio, que no es condicionado. Bueno, entonces yo dije, esa debe ser, pero el Señor me dijo, sí, esa es una parte, pero hay más parte. Y esto es algo que uno sigue aprendiendo todos los días. Hace poco, Joe Owen, que es un líder cristiano, él ha escrito varios libros, escribió un libro que se llama Ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y lo entrevistamos en la emisora, yo estaba ese día detrás de la pastora Liliana y le dije, pregúntele, ¿por qué le inspiró Dios ese libro? Porque a mí ese versículo siempre me ha llamado mucho la atención. He aprendido muchas cosas en ese versículo, pero si vienen 50 pastores los próximos 50 años y yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y hablan sobre este versículo, yo quiero que me den su punto de vista. ¿Por qué? Porque yo he visto unos, pero quiero saber de ellos. Y yo estaba ahí parado cuando él empezó a responder. Él venía a presentar otro libro, pero yo quería que le preguntara sobre ese. Y entonces el hombre dijo, sí, ese es el libro anterior. ¿Por qué? Porque un día estaba orando al Señor, ya viajando, siendo un conferencista, pastor, escritor, un consejero de pareja, de familia, todo muy contento, todo muy tranquilo. Y el Señor me dijo y me mostró a través de muchas acciones mías cómo amaba yo a mi esposa. Y yo no la amaba como Cristo ama a la iglesia, yo la amaba con un amor egoísta. Y eso me impactó, amor egoísta. Si ya llevamos tanto tiempo casados, ¿cómo que yo la amo con un amor egoísta? Hermano, y el Señor lo llevó a él y le mostró en su relación cómo estaba. El pastor Paul David Tripp, él cuenta también en sus libros, y lo cuentan varios, y él dice, ya siendo pastor y el hombre exitoso, y lo invitaban de muchos lugares, y la esposa estaba afligida, hermano, bien afligida, digámoslo, aburrida del matrimonio. Pero el hombre era un pastor muy usado por Dios. Y entonces empezaron a tener roces, pero él andaba muy ocupado en muchas cosas. Viajes, enseñanzas, es un maestro tremendo. Y dice él que un día la esposa dijo, tenemos que hablar. Y los hombres que estamos aquí sabemos que eso da miedo cuando la mujer dice, tenemos que hablar. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Por eso es que no queremos hablar. Tenemos que hablar. La situación está mal, nuestro matrimonio está mal. Y el hombre, ¿mal? ¿Perdón? ¿Cómo va a estar mal nuestra relación si somos felices? Y ella le dijo, ¿será feliz usted? El hombre lo cuenta claramente y dice, mi testimonio es que yo le dije a mi esposa, usted es injusta, usted se me está convirtiendo en un tropiezo, usted, mejor dicho, se le metió el diablo a usted. En la iglesia, más del 90% de mujeres quisieran tener un esposo como yo. Qué sencillo el hombre. Y la mujer le dijo, pues yo estoy en el 10% restante, porque yo no quisiera tener un esposo como usted. El hombre dice, eso me impactó y me confrontó y yo tuve que orar. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? Igual que a Owen, usted ama con un amor egoísta. Y cuando yo me preguntaba en este libro, en este versículo, hermano, y lo hablaba en la emisora una vez, hágase un favor y ame a su esposa. El doctor Page, cuando leí ese libro en sabias palabras, hermano, a mí me confrontó. Yo paraba, la lectura del libro, la grabación, paraba, miraba y decía, no puede ser, no puede ser, no, espere yo miro, espere yo oro, no puede ser. Ese libro me empezó a confrontar a mí. Y yo dije, pero ¿por qué, Señor, en este libro hay una cantidad de acciones y situaciones y como que me están golpeando tan duro? Es un amor egoísta lo que tú tienes. Hermano, siempre el Señor nos va a llevar a mirar como un espejo y a reconocer algo, que nosotros amamos con un amor egoísta. Y no es el amor como Cristo amó a la iglesia. Sigue diciendo el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, nuevamente lo habla, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Allí entra el apóstol Pablo y nos muestra otro detalle bien importante, y es que el pensamiento de una persona que se va a casar, por aquí tenemos novios próximos a casarse, que me gusta que estén en esta reunión, hermano, cuando una persona va a tomar la decisión de casarse y todo esto, entonces está la planeación, la idealización del matrimonio o el concepto que tenemos del matrimonio, pero hay algo, el egoísmo mismo en nuestro corazón y en nuestra vida nos lleva a pensar que seguimos siendo dos personas. Y la Biblia aquí nos dice que no. Nosotros debemos empezar a entender y a pensar como lo diseñó el Señor. Ya no somos más dos, ahora somos uno solo. Y el apóstol Pablo dice, nadie aborreció su propia carne. Es decir, que cuando yo empiezo a sentir rabia, ira, molestia, incomodidad, empiezo a sentir una cantidad de cosas por mi pareja, realmente la estoy sintiendo por mí. ¿Por qué? Porque ahora somos uno solo. Ya no somos individuales, ya no somos dos caminos, lo suyo es suyo, lo mío es mío, etcétera. Ya no hay esas cosas. Ahora somos uno solo y de aquí en adelante, hasta que la muerte nos separe, ese concepto de la unidad va a ayudar mucho en una relación de pareja. Pero si nosotros no tenemos ese concepto de unidad, no va a haber lealtad, no va a haber fidelidad, no va a haber absolutamente nada. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Jesús mismo en el Evangelio de Juan hablaba de la unidad de sus discípulos con él y él con el Padre. Entonces directamente estaba allí la unidad de los discípulos con el Padre. Aquí está hablando lo mismo en familia, en pareja. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, nuevamente le dice a los hombres, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Empieza con las mujeres, termina con las mujeres. Amor y respeto. Ese respeto no es terror, no es temor, nada de eso. Es dar lugar, es saber que cada uno de nosotros ocupa un lugar dentro de la familia. Listo. A los hombres mucho amor, a las mujeres sujeción y respeto. Y esas son las dos columnas, hermano, que sostienen un matrimonio. El amor y el respeto. Esas son las dos columnas que sostienen un matrimonio. Cuando hablamos de restauración de un hogar, de una pareja, por lo general queremos que la otra persona cambie, y ahí está presente el egoísmo, como yo he diseñado o como yo creo que es lo perfecto. Y eso no va a ocurrir. Yo muchas veces me siento con personas y le digo, si usted está dispuesto a hacer lo que dice la palabra de Dios, con mucho gusto nos sentamos aquí y conversamos de lo que dice la palabra de Dios. Pero si no están dispuestos a hacer lo que dice la palabra de Dios, pues ni para qué empezamos. Vamos a dar vueltas en un lugar al que no vamos a llegar a ningún lugar. No vamos, vueltas en el desierto y no vamos a llegar a ningún lugar. Esto es lo más importante que hay. Amor y respeto, hay un propósito, Dios tiene un diseño claro, listo. Si usted mira estas palabras, por ejemplo, en las veces que le dice al hombre, ame a su esposa, hermano, dentro del diseño de Dios, de los individuos, el hombre y la mujer, los géneros, tenemos necesidades emocionales diferentes. Todos necesitamos ser amados, hermano. Todos queremos ser amados. Necesitamos sentirnos amados, todos los seres humanos. Pero la manera en la que me ama a mí, mi esposa, y la manera en que el esposo ama a la esposa es diferente. Hay cosas, por ejemplo, la Biblia me dice a mí en repetidas oportunidades, Diego, ame a Liliana, Diego, ame a su esposa, Diego, ame a su esposa, hombre, ame a su esposa. Me está diciendo el Señor, nunca dejes apagar ese fuego, préstale atención a tu relación. Y esa mujer necesita sentirse amada. Hermano, los lenguajes del amor, un detalle, una palabra, algo que sienta, estoy pensando en ti, todo este tipo de cosas. Y ella se siente segura. Hermano, una mujer enamorada te tiene un tesoro. Si la mujer se siente segura, puede llevar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, pero resulta que usted le prestó atención a su relación. Y como usted todos esos años, siendo un hombre de Dios, le ha prestado atención a su relación, ya no va a decir como el pastor Paul David dijo en ese momento, en esa edad, usted debería estar agradecida, estar casada con un hombre como yo. Ya no va a decir ese tipo de cosas.
sino que esa mujer realmente va a estar agradecida con Dios y decir, yo estoy pero feliz en este matrimonio. ¿Por qué? Porque me siento segura. Hay una cobertura de amor, hay una cobertura de respeto, yo me siento segura. Ahora, un hombre respetado, mujer, un hombre irrespetado se convierte en el enemigo en casa. Pero un hombre respetado, darle ese lugar, tú eres la cabeza. Quizás hay hombres que de pronto, vuelvo y digo, esto es primero a Dios, luego al hombre. Si el hombre es necio, está apartado de Dios y sale con locuras, pues ahí no cabe esto. Pero si es un hombre, a pesar de que va a la iglesia y todo, de pronto no está tan sujeto a la dirección de Dios y de pronto toma decisiones equivocadas de tanto en tanto. Mujeres, usted le puede pelear a ese hombre o puede ponerse a orar y va a ver cómo el poder de Dios, Dios que está en medio de ustedes y alrededor de ustedes, toca el corazón para que sin peleas, sin humillaciones, sin gritos, se lleve a cabo ¿qué? El propósito de Dios. Entonces, la relación de pareja es de todos los días. No solo es que el día de la madre, que el día del padre, que el día del cumpleaños y que el día del amor y la amistad. El año no tiene 5 días, ni 5 fechas. Bueno, metamos ahí la Navidad. No tiene esas fechas nada más el año. Tiene 365 días. Y en esos 365 días, como hombre de Dios, yo debo poner en práctica esto. ¿Cómo sabe usted un termómetro? ¿Será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que yo le estoy prestando atención a mi relación de pareja? La raíz, el centro de todos los problemas es desatender el matrimonio. ¿Será que yo estoy cultivando la pareja? ¿O habrá ya frialdad entre nosotros? De pronto tanto trabajo, nos dedicamos solamente a producir y nos va muy bien en el trabajo y hemos comprado cosas y hemos adquirido cosas, hermano, que a la larga no llenan a nadie. Vuelvo y digo, si usted lo tiene, gloria a Dios, pero si eso es el amor de su vida, usted tiene un problema. Pero cuando miramos hacia la pareja, hay frialdad, hay distancia. Ese amor, ¿cómo se demuestra? La palabra de Dios nos habla a nosotros de hablar a las mujeres suavemente. Se lo voy a decir en esta traducción. Con ternura. A una mujer se le habla con ternura. El hombre es fuerte. El hombre tiene que aprender a hablar con ternura. ¿Cómo nos habla el Señor? Dice por allá no seas en el desierto. Con ternura, con amor le hablará de su corazón. Y debemos aprender a practicar eso. Porque yo estoy prestando atención a mi hogar, sé que es el centro, todo va a funcionar bien si en mi casa todo funciona bien. Entonces yo aprendo a amar y aprendo a tratar con ternura, con atención, prestándole a la persona oído, el hombre a la mujer al hombre. Y el termómetro de si esto está funcionando, hermano, ¿cuál es? Su lecho matrimonial. Ese es el termómetro. Cuando usted se mete a la cama, puede decir, uy, la cama está fría. Y no por los fríos que hacen aquí en Bogotá, hermano, sino por el corazón de hielo. Cada uno en su esquinita, no hablan. Ahora dígame, el hombre que es más dado en el tema de las relaciones sexuales, a ser más impulsivo, muchas veces ni sentimiento se le pone al asunto. Eso es cumplir como una máquina, ¡pum!, listo. Pero ¿sabe usted que el hecho de no haber puesto en práctica todo esto que hemos hablado hasta ahorita, la atención y el amor, va a hacer que su esposa se sienta abusada? ¿Qué le pasa? Es que usted, es que esto, es que como ya no me ama. ¿Cómo lo va a amar? Si usted ha descuidado la relación, lo que era antes. Por eso le hablaba del noviazgo, de la conquista. Claramente hay cosas que van cambiando. ¿Vamos cambiando físicamente? Por supuesto que sí. Si alguien pensó que nunca iba a pasar, hermano, que nadie iba a subir de peso y que no iban a salir canas y todo este tipo de cosas, no, eso iba a pasar. Pero aún con eso, mi hermano, alimentar la relación, prestarle atención a la relación, va a mantener esa llama viva. Entonces usted puede acostarse en la noche y decir, no, qué frío que hace aquí, y eso que estoy acompañado. La Biblia dice,
Si uno tiene frío, el otro lo calienta, pero los dos fríos, hermano. ¿Cómo se va a calentar ese hogar? Ni modo, no se puede. La sexualidad es el fruto, hermano, de buenas o malas decisiones que nosotros tomamos. Ahí usted puede medir cómo están las cosas en su hogar, porque la sexualidad habla mucho. La sexualidad fría, mujeres que se sienten usadas y hombres que simplemente cumplen. La sexualidad en nuestras relaciones habla y necesitamos aprender también a escuchar esa área, porque es el momento de la intimidad, es el momento donde ya no podemos escapar todo el día. No contesté, estaba ocupado, no llegué a la cita, es que se me presentó algo, llegué cansado, no quiero hablar, me voy para el cuarto. Pero estando en el cuarto, ¿qué dice usted? ¿A dónde escapa? Algunos llevan hasta el computador, hermano. Que voy a trabajar un ratico. No, hermano, ese es un momento donde nos va mostrando cómo está la relación. Dios establece orden y el título de este mensaje precisamente es limpiar la casa. Y limpiar la casa es reconocer algo. Voy a poner un ejemplo con los oficios de casa. Llegamos esta noche a casa y los dos vamos a comer, es decir, los dos utilizamos loza. Y los dos vamos al fregadero, ponemos la loza allá, la de los dos. Al otro día desayunamos, volvemos a poner, los dos aportamos. Pero de pronto uno pelea y dice, ¿por qué nadie ha lavado la loza? Los dos aportamos, ¿verdad? ¿Qué aportamos los dos miembros de la pareja a la relación? Lo vimos en esta semana, pecado aportamos. Aportamos suciedad, aportamos egoísmo, eso aportamos. Aportamos palabras que hieren, aportamos un montón de cosas. Esto ahí sí que es 50-50. Los dos estamos aportando. El principio de una restauración es reconocer, como si dijéramos, ¿sabes qué? Nos vamos a poner los guantes y vamos a hacer, no para pelear. Esos son los que se tienen que quitar esta noche y nunca vamos a volverlos a usar. Bótelos en la basura también. Nos vamos a poner los guantes y nos vamos a poner a limpiar la casa. Y lo vamos a hacer los dos. Y estamos dispuestos a hacerlo los dos. Algo que he repetido en el transcurso de esta semana, hermano, y no se lo digo solo porque lo he leído en la Biblia, porque lo he visto en la vida de otras personas, se lo puedo decir porque lo he vivido. Que puede que el enemigo le diga a usted que una relación está terminada y que no hay nada que hacer, pero Dios tiene el poder de levantar, cuando los dos tienen la disposición de hacerlo. Y a todas las parejas que hay aquí le digo, hermano, si usted, el Señor lo trajo a este lugar, de pronto hay algunos que vienen por primera vez, algunos esposos que vienen por primera vez, hay algunos oyentes de la emisora que hasta ahora nos conocemos, pero si a usted el Señor lo trajo, es porque Dios quiere que usted ponga manos a la obra junto con su pareja y restauren. Ya la palabra de Dios está, ya los planes de Dios están. Ahora le corresponde a cada uno de los que está en este lugar tomar la decisión. Sí lo voy a hacer. Y vaya mirando a su esposa y a su esposo, porque el propósito es que se hagan compromisos ustedes en esta noche, no delante nuestro, sino delante del Señor. Lo vamos a hacer. Es un nuevo comienzo, sí, lo que nos tiene agobiado, los que nos tiene un poco asfixiados, ¿qué es? Todo ese mugre que hemos traído. Vamos a sacarlo y tratemos de no dejar acumular estas cosas. Es más, arranquemos muchas cosas que hay que arrancar. Y para esto le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 1. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, que habla del llamado de Jeremías, el versículo 10 dice de la siguiente manera: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Podemos resumirlo en dos cosas: destruir y construir. Podemos ampliarlo un poquito más, como lo dice la palabra de Dios. Para arrancar, destruir, y por el otro lado, edificar y plantar. Hay algo que debe ocurrir nuevo. Tiene que haber un renuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que haya algo nuevo, ¿qué es, mi hermano? Derribar, destruir y arrancar todo lo que no debe estar. ¿Qué cosas son las que no deben estar? Recuerde algo,
Usted ya no vive para usted mismo, son una sola carne. ¿Su esposo o su esposa tiene problemas? Claro que sí. ¿Hay actitudes y hay situaciones? Por supuesto que sí. ¿Usted sabe qué es ser instrumento de la gracia? Ser instrumento de la gracia, por decir algo, tengo mi amigo Fernando, y mi amigo Fernando y yo somos muy unidos, somos muy amigos, y esa amistad me da a mí la libertad y la entereza para hablarle de las cosas que están mal en su vida, porque un verdadero amigo lo haría. Si yo no se lo digo, no sería un verdadero amigo. Y me da a mí la posibilidad de decirle, mira Fernando, tú te estás equivocando en esto y te estás equivocando en aquello. Entonces Fernando, su primera reacción es que no le va a gustar que le digan las cosas que están mal. Esas cosas que están mal en la vida de él, que él no ha visto o que no ha reconocido, se llaman los puntos ciegos. Y todos nosotros tenemos puntos ciegos. Hay cosas que nosotros no vemos, pero la gente que está alrededor sí. Ser un instrumento de la gracia es ser ese mensajero que le dice, mira amigo Fernando, tú estás mal con esto y esto, y te voy a dar una palabra o te voy a dar un consejo bíblico, porque Dios no quiere que tú vivas así. Instrumento de la gracia es esta reunión y lo que usted está recibiendo. Lo que está mal hay que cambiarlo. Entonces el Señor está utilizando a una persona, ese instrumento de la gracia, para que su gracia cubra, para que la palabra de Dios nos permita ver la condición en la que estamos y por supuesto para que haya una corrección, ¿verdad? En el matrimonio los dos somos instrumentos en las manos de Dios. Un compromiso, ojalá lo haga usted hoy, cuando llegue a su casa, que la cama ya no va a estar tan fría, ya no va a haber corazones endurecidos ni de hielo. Es decirle a su pareja, mi amor, yo te amo. Y cuando haya cosas que están mal, te las voy a decir. Porque no puede haber un hogar donde se tenga miedo. Eso no es un matrimonio, un hogar diseñado por Dios. Es que a mí me da miedo hablarle, es que a mí me da miedo decirle, ¿a qué le tiene miedo? Ay, a las reacciones. Ahí tienen otro problema, que esta noche lo vamos a tocar, por eso hay que seguir con las parejas. Hermano, somos instrumentos de la gracia. Mi amor, cuando haya cosas que de pronto tú no ves, no identificas, y yo sí, las voy a decir. Y te digo algo, cuando tú lo veas en mí, por favor también, demuestra tu amor con esto. Y nos sentamos y charlamos, y conversamos, y llegamos a acuerdos, y reconocemos que el Señor nos permite ver esto, no para divorciarnos, ni para salir corriendo a hablar mal del otro. Nos permite ver este tipo de cosas para sanar y para restaurar. Y eso es destruir y construir, arrancar y sembrar. Yo le voy a dejar a usted en libertad, hermano, que usted haga la lista, pues usted es el que conoce su situación. Pero yo le voy a dar unos punticos de las cosas que hay que arrancar, de las más claves. Usted, estoy seguro que esto no se va a quedar en 5 puntos. Esto va a ser, bueno, ojalá no mucho más, pero un poquito más tal vez sí. Y el primero de ellos, lo que debe salir de su hogar, hermano, es el egoísmo. El egoísmo. Hay una de las cosas más difíciles que una persona puede dar un paso, y fortalecido por el Señor es posible, nada es imposible para Dios. Pero decirle a la esposa, mira, ahora que tú vas a ser instrumento de la gracia y yo voy a ser instrumento de la gracia, renuncio totalmente, renuncio a querer tener siempre la razón. Mutuamente, hermano. Porque una de las garras, de las batallas que hay es que yo quiero tener la razón y aquí nos podemos quedar en tablas hasta que el otro reconozca que yo tengo la razón. Entonces yo renuncio a eso, a esa guerra, a querer tener siempre la razón, porque esa es la mayor muestra del egoísmo, hermano. La mayor muestra del egoísmo es esa. El Evangelio de Juan, por allí en el capítulo 8, el versículo 7 y 8 dice así: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una cosa es conversar sinceramente, con respeto y con amor, y decir: mira, aquí hay cosas que no están funcionando, de parte tuya y de parte mía,
Pero acuérdese mucho de este versículo, porque en el momento que usted va a sentarse a hablar, no es con la piedra en la mano. Nunca se le olvide esto. En la sentada a charlar los dos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nos toca soltar la piedra, hermano. Nos toca soltarla. Entonces, ahora tenemos la posibilidad ¿de qué? De conversar. De un pecador que necesita a Dios a otro pecador que necesita a Dios. Hermano, el estar señalando las cosas que pasan son por tu pecado. Puede que sí. Hay pecados que son como evidentes, hermano, que son impactantes. Claro que sí, ahí está el pecado. Pero recuerde lo que leímos ahorita en Efesios. Ya no son dos, ahora son uno solo. Y Pablo está citando Génesis. Entonces no es tu pecado, es nuestro pecado. Aunque el que está esclavizado eres tú, los dos estamos pecando porque somos una sola carne. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que lo primero que debe dejar, déjelas aquí, tranquilo, hermano. Construimos algo con todas las piedras, con todas las rocas. Traiga la volqueta que está afuera, ¿de quién es, hermano? Todas las piedras que tenemos para lanzarle al otro. Tú eres el malo de la historia. Entonces vamos a renunciar a querer siempre tener la razón, a siempre señalar, solamente inclinar la balanza, hacer creer al otro que es el culpable de todas las cosas. Porque eso se llama, ¿cómo, hermano? Manipulación. Eso se llama manipulación. Y a través de la culpabilidad, muchos quieren manipular a su pareja. Y si yo renuncio a querer tener siempre la razón, suelto la piedra, porque tampoco es que yo sea un santo, y yo también he aportado al problema, no voy a caer en la trampa del enemigo de querer manipular al otro. Esta mañana en este lugar, después de la oración y toda la cosa, alguien me hablaba, y me hablaba de cómo en los devocionales había entendido algo. Una mujer, y me dijo, yo soy manipuladora. No lo sabía. En el devocional estaba, pastor, sutil y silenciosamente, dijo usted, sutil y silenciosamente, ahí como quien no quiere las cosas, quiero imponer mi visión. Y tengo un buen esposo. Y el hombre, pues tiene sus errores como todo, pero es noble. Y él ha dejado que eso ocurra. Y yo lo entendí. Y a veces estallamos, pero duro. ¿Por qué? Porque hay un momento en que él dice, no, para un poquito y no. Y en ese momento me da a mí como que, pues esto es una guerra entre dos naciones. No, hermano, no va a ocurrir de esa manera. Entonces, cuando yo quiero solo señalar al otro, quiero minimizarlo, quiero tomar las riendas del asunto y yo quiero manipular. Entonces no solamente soy tan pecador como él, como ella, sino que en ese momento yo estoy tomando el lugar de Dios. Imagínense mi pecado. Génesis 3, hermano. Y serán como Dios el día que ustedes tomen de ese árbol. Entonces tomé el lugar de Dios. Juzgo, señalo, doy veredictos, humillo, maltrato a través de esas palabras. Y ahí hay una raíz. Al arrancar el egoísmo, hermano, el egoísmo está en todos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no lo tengo. Todos los días debemos rendir nuestra vida al Señor para que sea el hombre, se lo decía ayer a los del taller de evangelismo, el hombre interior sea el hombre espiritual, que es el que gobierna y domina. Pero el egoísmo está en todos nosotros y el egoísmo es la raíz de todas las cosas sucias, el juego sucio dentro de la relación. Y ese juego sucio lo que quiere es afectar al otro. Quiere que las cosas sean a la manera de uno para siempre llevar la batuta. Aquí mando yo. Recuerde que esto lo leímos esta semana desde Génesis 3. Y entonces tú te querrás enseñorear del hombre, pero el hombre será el que gobierne y esa guerra por el poder en los hogares todavía existe. Solamente el Señor lo puede librar a uno de esto. Pero en Génesis 3, lo que está diciendo también la palabra de Dios es que cuando fue tentada, vino el enemigo a hablarle a Eva y ella fue tentada, tenía todos los árboles, pero él puso algo en su corazón, codicia. El único que no tienes, ese es que es el bueno. Y Dios no quiere que tú comas de ese árbol porque el día que comas de ese árbol vas a tener la sabiduría de él. En otras palabras, vas a ser como Dios. Y en las relaciones de pareja, algunos se toman el lugar de Dios.
Y no podemos caer en esa trampa, hermano. Entonces hay que echar fuera de nuestra relación el egoísmo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo soy un verdadero creyente, yo he muerto, dijo el apóstol Pablo en un momento, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que hay en mí es el amor del Señor. Yo ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor. Y si vivo para Él, vivo para glorificarlo. Entonces en el matrimonio es, como yo ya no vivo para mí, el egoísmo en todo, yo vivo para glorificar a Dios en mi relación de pareja también. Entonces yo no voy a buscar lo mío. Ahí es donde voy a tener ese amor como Cristo amó a la iglesia, el amor sacrificial, el amor paciente, el amor con propósito, hermano. No hay otra manera de hacerlo. Entonces lo primero que debe salir es el egoísmo. Lo segundo que debe salir, arrancar de su vida, apúntelo y ya sabe, esa lista la completa usted en casa, es el afán. Usted debe arrancar y sacar el afán que tiene. No solo en la relación de pareja, en todo lo que hace, la gente vive afanada y vive corriendo para todo lado, una carrera desesperada. Pero si miramos dentro de las relaciones de pareja, hay un afán, ese afán tiene una raíz. Y es que un día, y lo voy a decir de esta manera, hermano, el consumismo, el materialismo y todas estas cosas nos llevó a, ¿y por qué no compramos esto? Pero ahora que compramos una cosa nos falta la otra, y si compramos la otra nos falta la otra, y nos falta la otra, y un día nos vemos en un afán y en una carrera desesperada. Y ahí en ese afán es cuando nosotros más descuidamos nuestra relación de pareja. El matrimonio no se construye solo. Los años, cuando cumplimos un aniversario de matrimonio, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años de matrimonio, la celebración, vuelvo y le repito, no es un día. No es un día en que podamos ir, hoy celebramos el matrimonio y fuimos a un lugar espectacular a cenar, o nos fuimos de viaje y celebramos el matrimonio y estuvimos 2, 3 días, 5 días celebrando el aniversario. Y los otros 360, ¿cómo los han vivido? Porque la celebración no solamente es decir 1 año más, uy, 1 año más, Dios mío, ¿cómo he aguantado yo? No, nada de esas cosas, hermano. Ya, imagínense, 25 años del otro año, le da tremendo. No, no es eso. La verdadera celebración y el proceso es llegar a cada aniversario y poder ver cómo el Señor nos sostuvo. Pero para que el Señor nos sostuviera, hermano, fue un año donde tuvimos que pararnos firmes, porque el enemigo quiere destruir los hogares. Y tuvimos que pararnos firmes y entender que si hoy cumplimos 25 años, mañana empezamos ya a vivir el año 26 y que el matrimonio no va a andar solito, que el matrimonio necesita 3. Poner parte de ella, parte mía y por supuesto el Señor que está en medio nuestro. Eso nos permite, si yo ya entiendo que el matrimonio es diseñado y guiado por Dios, no se construye solo, entonces necesitamos tener conversaciones profundas, no superficiales. Hermano, no le huya a esos momentos de conversación. Son buenos. Si usted tiene el dominio, si el Señor está ahí con ustedes, son buenos. Entonces vamos a tener conversaciones profundas, un enfoque claro, vamos a resolver problemas y sobre todo la conexión que hay entre nosotros es una conexión de amor, es una conexión tierna. Aquí participan los dos. Porque yo estoy seguro, hermano, estoy completamente seguro, porque soy casado, porque llevo muchos años casado, porque soy un hombre, que hay momentos en que uno quiere romper la conexión tierna. Y quiere zafarse con una conexión o con una conversación demasiado dura. Pero si yo hago eso, le estoy dando la espalda a Dios, a la gracia, al propósito. Y en vez de solucionar un problema que es solucionable, hermano, no hay ningún problema que usted tenga en su hogar, por difícil que parezca, que no tenga solución en el Señor. Lo tiene. Pero yo puedo pasar de un problema que se podría solucionar, hermano, puedo pasar a una guerra constante y enrancharme ahí y quedarme por años
en esa misma situación. Nunca más le diga a su pareja, no tengo tiempo para escucharte, no tengo tiempo para escuchar las cosas, no. Tome tiempos, hermano, hasta prográmelo en la semana. Miremos quién nos cuida a los niños. Así como fuimos a mirar el carro en el concesionario, o el año que fuimos a celebrar en el restaurante, tomemos tiempo, salgamos, tomemos algo, donde podamos sentarnos a conversar, los dos. Cada cuanto, ojalá entre más seguido, hermano, no esconda nada. Recuerde que el Señor está ahí y usted puede esconder de su pareja, pero no de Dios. Entonces, ¿usted se sienta ahí con el Señor o le da la espalda al propósito de Dios? ¿Quiere restaurar? Deje que Dios lo guíe. Lo tercero, y es parecido a este afán, que es el que nos consume, es, hermano, hay que arrancar y sacar del hogar esa falta de atención. ¿Cómo definiríamos la atención al otro? Es darle valor, hermano. Es eso, es darle valor. Yo te presto atención porque tú eres importante. Tú no eres un mueble que yo me compré en la casa. Tú no eres un adorno. En estos días en el devocional les dije, una de las maneras de mirar cada uno cómo está en el hogar, desde la entrada usted mire, porque los hogares, ahí los dos ponen las cositas que les gusta. El estudio, las habitaciones, el corredor, la sala, y usted va viendo cuánto hay de cada uno. Aquí vivimos dos, pero hay casas donde uno entra y dice, aquí vive uno. Esposa, hermana, ¿cuál es su lugar en esta casa? Ah, no, yo soy la esposa y soy la mamá del hogar. ¿Y aquí dónde está usted reflejada? En este lugar donde usted vive, en este apartamento. Ay, es que a mí no me dejan poner nada. Esas son maneras de ver cómo nosotros somos parte o no somos parte de una relación. Cuando yo le digo a la otra persona, tú eres valioso, hermano, estoy recordando precisamente esos momentos de conquista. Volvamos al tiempo del noviazgo. ¿Usted qué quería hacer sentir a su pareja? La quería hacer sentir importante, hermano. Ese es el trabajo de la conquista. Tú eres lo máximo, tú eres mi todo, fuera de ti no existe mundo. ¿Qué le está dando? Valor. ¿Por qué ya no le damos valor a la pareja? Porque ya no prestamos esa atención. Les decía también al comienzo, estamos atentos a lo que le gusta y no le gusta. Será mucho sacrificio no hacer las cosas que le disgustan y más bien parece que a veces las hiciéramos a propósito para disgustar al otro y decir, para que lleve, para que vea, para que sufra. No, esa no es la atención que se le presta a un hogar, hermano. La atención que se le presta es, tú eres valiosa y como tú eres valiosa y yo sé lo que te gusta y lo que no te gusta, voy a encargarme de conocerte cada día más. ¿Y qué caso uno la conoce? Lleva 20 años viviendo con ella. No, no vamos a terminar de conocer. Hay reacciones, hay situaciones. Yo hablé algo muy serio esta semana en el devocional y eso es porque yo he tenido consejería sobre este asunto. Predicadores, gente que son líderes en la iglesia, en diferentes congregaciones. Pastor Diego, que venga, necesitamos hablar con mi esposa. Una vez fui a visitar a unos amigos, muchos años casados, hermano, pero muchos son muchos. Y estaban, hermano Diego, un consiervo, que tengo un problema aquí en la casa, estoy haciendo la maleta, nos divorciamos. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué pasó, mi hermano? No, yo no sé, ya estoy aburrido, me voy de aquí, écheme una manito, pastor, ore por mí. Y le dije, no, ¿cuál ore por usted? Yo voy para su casa. ¿Dónde está en su casa? Sí, la maleta está lista. Y cogí para la casa del hombre. Y llegué y se sentaron en la sala y le dije, ¿qué pasó, hermano? Pues ustedes siguen ministrando, siguen predicando, siguen haciendo un montón de cosas que sucedió entre ustedes. Y él estaba desde su parte. Y es un hombre de Dios, es un hombre que lleva tiempo sirviéndole a Dios. No, pastor, y yo no sé qué es lo que le pasa a ella, no sé si es que dejó de amarme, no sé si es que dejó de quererme, pero las relaciones sexuales y esto y otro. Y era un tema que tenía que ver con la intimidad. Y todo lo que el hombre decía, inmediatamente, yo no le voy a decir, y oí la voz del Señor que me dijo, es la menopausia. No.
Pero todas las señales serán la menopausia, hermano. Y yo le dije a la hermana, su merced, ¿ya pasó la menopausia o está? Me dijo, no, estoy en esto, pero le he dicho a él y él no entiende. Ah, se pusieron de acuerdo, yo cojo mi maleta y me voy. Le dije, no, hermano, pero ¿cómo no va a conocer a su esposa? Mire todas las cosas que están pasando con ella. Y me senté a hablarle. Lo mismo me dice ella. Le dije, pues claro, hermano, pero usted tiene que acompañarla. Prestar atención es eso. En los temas de intimidad, en todas las cosas, comprender al otro. Para comprenderlo yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo yo me entrego. Me convierto en ese investigador, detallista. Yo te valoro, y entonces yo te voy a cuidar, yo me entrego y yo te voy a amar con un amor genuino. Te presto atención, te presto atención. Mira, hermano, el matrimonio, a los que piensan aquí que el matrimonio es una cacería, que yo salgo por allá y entonces gasto tiempo buscando pan, me la ha hecho el hombre, ya listo, ya la tengo. Ya casé, no me casé, sino ya casé. Y entonces voy y la cuelgo como un trofeo. Mire, la mujer que yo quería la tengo ahí colgada. No, hermano, eso no es el matrimonio. Yo debo prestar atención. La falta de atención empieza a ahogar el matrimonio. Cuando ya no hay atención, digamos, yo siento que mi pareja no me presta atención a mí, ya no me esfuerzo por construir hogar. Ya ninguno de los dos se esfuerza por construir hogar. Y ahí el matrimonio empieza a sufrir, hermano. Están cuidados intensivos, no se ha muerto. Y Cristo está en medio nuestro para rescatar un hogar. Todos los hogares realmente. El siguiente punto al cual usted debe renunciar y sacarlo es la autojustificación, hermano. Siempre estar excusando las cosas, justificando todas las cosas que hace. Piensa en algo. Si su pareja le está diciendo en algún momento, si su pareja le está diciendo, mira, hay esta situación o hay esto en ti que no me agrada, hay esto en ti que está mal, hay esto en ti que está afectando. No crea que es un invento, hermano. Lo que está diciendo tiene una razón. Como ya estamos en un punto, si usted hace estos puntos en orden, ya estamos en un momento, hermano, donde usted ya ha cedido, donde usted quiere restaurar su hogar. Entonces usted ya no está justificando todo lo que hace. Su pareja, como le digo, es un instrumento de la gracia y es un instrumento de Dios. Sí, mire a ese hombre, ese es un instrumento de Dios. Mire a esa mujer es un instrumento de Dios para permitirnos ver lo que nosotros no vemos en nosotros. Si yo siempre vivo a la defensiva, hermano, todos tenemos un pequeño abogado adentro. Tenemos nuestro abogadito interior. Y ese abogadito interior anda a la defensiva siempre. Si yo dejo que él tome el control, no va a haber pequeños problemas, va a haber grandes problemas. Porque en nuestra propia justicia, que eso es la justificación o la autojustificación, en mi propia justicia yo pienso que soy perfecto. Y le tengo una noticia en esta noche, que se la he dicho toda la semana en el devocional. Usted no es perfecto. Usted es imperfecto. Entonces hay que arrancar y derribar la autojustificación. Lo siguiente que debe arrancar, y lo dice la palabra de Dios, y lo tocamos ahorita rápido, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo otro que usted tiene que arrancar es el temor. Hay diferentes razones o raíces por las cuales está el temor en las vidas. Hay gente que le tiene temor al fracaso. No, es que yo no quiero fracasar en mi hogar porque ¿qué dirá la gente? Hermano, lo que diga la gente, usted es el que está viviendo adentro de las cuatro paredes. Impórtele lo que diga Dios y lo que el Señor quiera hacer con su hogar, no lo que está diciendo la gente. Entonces le tenemos miedo a lo que la gente dice, le tenemos miedo a que la pareja nos falle, ahí entran los celos. Y cuando hay celos, hermano,
obsesivos, eso no viene de parte de Dios. Ese temor que tiene, la persona me va a fallar, la persona me va a dejar, le tenemos miedo ¿a qué? A las reacciones de la pareja. Hay que orar mucho, hermano, porque entonces más que manipulación allí hay un régimen que toca profundizarlo. ¿Que a él le tenemos miedo? A que la otra persona no esté, le tenemos miedo a las emociones, le tenemos miedo a descubrir que esa pareja que tenemos no es nuestro Mesías personal. Porque muchas veces convertimos a la pareja en un ídolo. Le tengo miedo a darme cuenta que no es un ídolo. Le tengo miedo a darme cuenta que no es Dios. Hermano, usted debe renunciar al temor, porque ese temor no lo va a dejar a usted vivir dentro del propósito que el Señor tiene para el matrimonio. Y por último hay un plus. Debe renunciar usted a la pereza. Yo le voy a hablar de unos versículos que hay en el libro de Proverbios sobre la pereza. Voy a empezar por Proverbios 20. El versículo 4 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 21-25 dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Y Proverbios capítulo 30, versículo 31, dice la palabra de Dios: el ceñido de lomos, asimismo, Proverbios 24, perdón, versículo 30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. El perezoso dejó que la maleza llenara su hogar, su lugar, y estaba destruida. ¿Por qué tiene que renunciar a la pereza? Porque hoy estamos hablando de acción, de trabajo, de limpiar la casa, de arrancar y de sembrar, de derribar y de construir. Si usted escucha este mensaje, y no le digo porque se lo esté compartiendo yo, en realidad es el Señor el que obra, pero si usted escucha este mensaje, sale, nos subimos al carro y yo le digo: Liliana, ¿qué piensas de lo que el pastor compartió? Yo ya me sabía eso, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué vamos a hacer? Nada. Esa es la pereza. La pereza que le tenemos a centrar el hogar de acuerdo al propósito de Dios. Porque ahí sí, como dicen coloquialmente, hermano, trabajo es lo que hay. Hay mucho por trabajar. La casa por fuera o físicamente puede estar reluciente. Qué bonito, que se siente agradable una casa reluciente. Pero en sí la relación puede estar tremendamente desordenada y sucia. ¿Le corresponde hoy el oficio a él o le corresponde a ella? No, nos corresponde a los dos. El perezoso siempre está diciendo no hagamos nada. La pereza se centra en el mismo raíz de todos los pecados, en el ego, el amor a mí mismo. Démosle tiempo al tiempo. Las cosas van a cambiar. Y tienen razón en una parte, sí van a cambiar, pero no para mejor, para peor, porque la grieta se va abriendo más y se va a ir notando mucho más. No hagamos nada, se excusan las personas y entran en pasividad cuando se necesita acción. Y no solo acción, acción amorosa. ¿Por qué vamos a trabajar en nuestro hogar? Porque yo amo a Dios, Dios me ama y yo te amo a ti. Y no vale la pena seguir perdiendo tiempo en temores y en una cantidad de cosas. Lo que debemos empezar a hacer ahora es trabajar y trabajar juntos en unidad y trabajar reconociendo y recordando. Ojalá usted recuerde muy bien su tiempo de conquista, hermano. ¿Se puede volver a vivir? Claro que sí. ¿Se puede volver a vivir esas temporadas? Mucho mejor, porque ahora usted está más maduro, conoce palabra, ya han pasado procesos, ya se conocen más. No va a ser tan difícil volver a ese amor, a avivar esa llama. Y créame, hermano, que todo esto va a desencadenar en unidad y alrededor
Hicimos una pregunta ahora, si usted entrara a un lugar que está todo patas arriba, todo desordenado, la pregunta sería, ¿cómo alguien puede vivir en este desorden? Pero todo cambia y es un lugar, un hogar tan agradable que cuando uno lo ve dice, yo quiero para mi matrimonio eso mismo. ¿Cómo hago? ¿A dónde fueron? Recomiéndeme el psicólogo, el terapeuta de pareja. Fue el Señor que nos habla como individuos para aportar lo mejor a las relaciones, hermano. No evadamos, no nos quitemos, no tratemos de huir de lo que nos corresponde hacer. Este no es un problema de uno. Si usted está en este lugar es porque quiere restaurar su hogar, y si su hogar está bien, yo le doy gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado. Pero si en toda esta semana y hoy mismo escuchó usted temas que le sirven para que sea mejor, gloria a Dios por eso. Pero no le haga el quite, no deje para mañana, no deje, hermano, ya estamos en noviembre, ya para qué, empecemos en enero. Empecemos en enero, después de las vacaciones, vámonos para vacaciones y después cuando volvamos. No. El perezoso o la pereza dentro del matrimonio decepciona, desalienta y desanima a las personas. Así que yo le invito, termine usted esa lista. Usted sabe muy bien qué más debe ir en esa lista, qué más deben sacar. Discúlpenme los que antes de esta reunión no les gustaba el momento de sentarse a hablar, pero yo le he pedido a Dios toda la semana que lo primero que se restaure sea la comunicación. Así que aquí, camino a casa, usted ya va a empezar a hablar, va a empezar a conversar. Haga la lista, levántese y empiece a limpiar su casa. Y recuerde siempre algo, ustedes como pareja no están solos, Dios está orando. Y Él está guiando y Él les va a ayudar con todo lo que necesitan. Dios está con ustedes. Si es posible que ese hogar se restaure. Y si es posible que un día sea usted el que está aquí parado diciendo, venga, les comparto, que aunque pasen los momentos más difíciles en medio de la relación de pareja, el Señor nos sostuvo. No sé cuántos aquí son casados. A los que no son casados yo les hago una invitación, hermano. ¿Qué es el matrimonio? Todo lo que hemos visto esta semana. Pero quizás una de las mayores razones la gente dice, pero ¿por qué necesitamos sellar nuestro amor frente a un sacerdote o a un pastor si ya nos hemos hablado de amor? Hermano, tiene toda la razón. Usted no necesita hacer eso delante de un sacerdote o un pastor, porque usted no lo hace delante de ellos, sino delante de Dios. El resto, los pastores, los sacerdotes y toda la gente que hay en un matrimonio somos simplemente invitados, testigos de una decisión que usted tomó, pero está invitando a Dios a formar parte de esa relación. Y cuando usted invita al Señor, el Señor establece su palabra, lo que estamos hablando hoy, pero Él pelea la batalla por nosotros. Un cordón de 3 hilos no se rompe, mejor son 2 que 1, todo eso nos dice la palabra. Si se rompe un hilo de ese cordón de 3 dobleces, la mujer, 2 resisten, el hombre y Dios. Y si se rompe el otro, que es el hombre está argumentado, la mujer está argumentada, el hilo, que es el Espíritu de Dios, ese nunca se rompe. Por eso yo les invito a dar un paso de fe y cásense. Inviten al Señor a formar parte del hogar. Si usted puede hacer una fiesta y quiere hacer la gran fiesta, gloria a Dios por eso. No endeude, porque empieza mal el matrimonio. Pero si usted puede hacer la reunión, hágala, le va a quedar un bonito recuerdo. Pero lo más importante es que usted, así lleve años conviviendo, invitó al Señor a formar parte de la relación. Y créame que Él, momentos como lo que estamos viviendo hoy, y muchos, le va a recordar, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, y con ustedes hay un propósito. Por eso el enemigo quiere dividir, por eso el enemigo quiere destruir. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que 2 son más fuertes y que cuando hay un propósito, y aquí veo muchos que tienen ministerio y que además de eso hay ministerio, es a los que primero les tira el enemigo,
a separar y a destruir. Dé el paso de fe, cásese. El diseño del matrimonio es hermoso. Todo lo que Dios hizo es bueno, hermano. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y va a orar usted junto con su esposa, con su esposo, con su pareja, con su futuro esposo, con su futura esposa. Y es posible, hermano, avivar ese fuego. Y es posible restaurar. Yo decía algo esta mañana en la emisora. Todo matrimonio pasa por fuego, hermano. Todo matrimonio. Todos. Y eso es necesario. Porque ese fuego fortalece el matrimonio. Ay, mi amor, lo que hemos pasado, los problemas, los que en algún momento tomaron distancia, se separaron por un tiempo, regresaron. ¿Cómo vuelven? Más fuertes. Ay, no hubiera querido pasar ese proceso. No, hermano, no diga eso. Porque si no lo hubiera pasado, no habría sido restaurado. Su matrimonio necesita ser rescatado por el poder de Dios. Vamos a orar y junto con la pastora Liliana, el pastor Miguel me va a ayudar también para orar por las parejas, allí donde usted está. Hermano, Dios lo trajo en esta noche. En toda esta semana usted ha estado escuchando unos mensajes que sé que han hablado a su corazón. Pero hoy le digo, Dios lo trajo, mi hermano, porque Dios quiere sanar heridas. No siga tratando de restaurar el matrimonio a su manera, porque de pronto usted no tiene las instrucciones claras. No siga prometiendo cosas que no va a cumplir. Deje que Dios obre en usted primero para poder aportar lo mejor a esa relación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Durante toda esta semana, Señor, hemos compartido allí en el devocional y hemos orado todas las mañanas en este lugar por todas las parejas que estarían en esta noche. Los matrimonios, vuelvo y repito, deben pasar por el fuego. Eso hace parte de todos los procesos que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando pasamos por el fuego, necesitamos y empezamos a buscar al Señor. Yo te doy gracias, amado Señor, porque sé que tú estás obrando. Estás obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Después de pasar por el fuego, Señor, tú fortaleces su hogar. Ese es el tiempo, Señor, que tus hijos van a vivir. Porque hay amor, porque está tu amor sobre todas las cosas. Y vamos a ser, Señor, una mejor esposa, un mejor esposo. Porque aprendimos, Señor, del proceso. En el nombre poderoso de Jesús, mejores tiempos del matrimonio están por venir. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está obrando, hermano. Tome decisiones. Es tiempo de trabajar por el hogar, de arrancar y derribar todo aquello que Dios no sembró, ni que el Señor le dio. En el nombre poderoso de Jesús. El fuego respira y nos permite ver ese tesoro tan grande que ha sido el propósito del Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por los tiempos que están por venir, los mejores tiempos. Ahora hay que trabajar con Dios. No. La comunicación es fundamental. Pero cuando nos comunicamos, no estamos usando el pecado. Necesitamos hablar de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le doy gracias al Señor, le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor porque Él está obrando, porque les trajo con un propósito. Yo te doy gracias, Señor. Por el propósito que tú tienes con cada pareja. Porque hoy los has traído, Señor, para sanar, para edificar, para tomar decisiones que nos lleven a vivir
con ese fuego avivado en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido dividir le cae en el nombre de Jesús. Trabajan los dos. El Señor está con ustedes. Todavía hay mucho por hacer. Fuego de Dios ven sobre ellos. Purifica, Señor, en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo, varón, un nuevo tiempo, libres en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por este hogar. Sé que tú lo trajiste con un propósito. Estás sobrando. Estás sobrando. En unidad tú vas a bendecir, Señor. Y hoy estás empezando una obra nueva, Señor. Yo le invito a que usted ore por su esposa, ore por su esposo. Yo le di una parte de la lista de lo que hay que empezar a sacar del hogar, trabajar juntos. Empiece a hacerlo ahora. Ore y bendiga a ese esposo, bendiga a esa esposa. Dios los unió con un propósito. El Señor los ha unido con un propósito y es mucho más grande, créame, que el plan de Dios para su hogar es muchísimo más grande de lo que usted imagina. Dele gracias a Dios, porque a pesar de los procesos que usted ha pasado, el Señor lo ha sostenido. Y es por algo que el Señor lo ha sostenido. Varones, dice la Biblia, ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, no con un amor egoísta. Puede usted darle un abrazo y puede expresarle cuánto ama a esa esposa. Hágalo en esta noche, no espere a mañana, no espere a un mes, porque así como el enemigo ha querido destruir y herir, usted, varón, es el instrumento hoy para sanar el corazón de esa mujer. La esposa que Dios le dio. La esposa que Dios le dio. Hay mucho trabajo por hacer. Hay que trabajar en el hogar. Hay que desarraigar, hay que arrancar todo lo que debe ser arrancado. Hay que empezar a sembrar lo nuevo. Ese respeto y ese amor, los detalles, las palabras, la comunicación, todo esto es lo que el Señor está restaurando. Y a partir de hoy, mi hermano, a partir de hoy, aquí termina este servicio, pero ahora Dios va a usarlo a usted en el hogar, hermano. A los que tienen ministerio, sé que todos los matrimonios deben pasar por el fuego, pero muchísimo más aquellos a los que el Señor ha llamado. Pero usted está aquí hoy porque el Señor lo ha sostenido. Porque Él va a rescatar su hogar. No es usted, no son nuestras ideas, no son nuestros planes. Es el diseño de Dios. Él es el que rescata cada hogar y cada matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Si hay personas que vinieron, no vino su esposo, su esposa, ore.
Porque ahora usted es el instrumento, mujer, usted es el instrumento, varón. Va a llegar a casa a orar, a arrancar, a desarraigar, a derribar todo lo que no debe ser y a sembrar y a construir lo que sí debe ser. Es una tarea de dos, hermano. No hay personas tan malas como a veces el enemigo nos lo quiere hacer ver. Toda la culpa de todo es de mi pareja. No, no es así. Y si ese esposo o esa esposa no es creyente, acuérdese lo que dice la palabra, su fe los cubre. Dios está con usted, mujer, varón. Ore por ese esposo. ¿Por qué abandonar a una persona que necesita a Dios? Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Construya, edifique, hable con amor, hable con ternura, háblele a esa esposa con ternura. Hoy te pido, Señor, que sanes el corazón de todas las mujeres que se les ha hablado de una manera áspera y que esa manera áspera ha dejado heridas en su corazón. Perdónanos a nosotros los varones, Señor, porque quizá no comprendíamos y nos dejamos llevar por la ira, por la rabia en un momento. Pero enséñame, Señor, a hablarle a mi esposa con ternura, con amor, que ella se sienta amada, que ella se sienta segura. Porque tú estás en este hogar, Señor. Yo también quiero sentirme amado por mi esposa. Pero ¿cómo me va a responder ella si todo el tiempo hay dureza? Hoy oro, Señor, por cada pareja, por cada mujer, por cada varón, Señor, que en esta noche tu gracia y tu amor está siendo derramado en cada uno. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Porque de aquí veremos y oiremos muchos testimonios. Y en un momento se vio que el desorden o el mugre parece que llegara hasta el techo. Pero ahora, Señor, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver el testimonio de tu amor y de tu propósito y podremos decir: qué bonito es tu hogar, qué agradable es tu hogar, qué bueno, qué hiciste, a dónde fuiste. Yo quiero tener un hogar como el tuyo. Y usted va a tener la oportunidad y ahí va a entender, hermano, por qué el enemigo quiso destruir su hogar. Porque se convierte usted en un instrumento de gracia para bendecir muchos hogares. Sana las heridas del corazón, Señor, y perdónanos por los afanes, por la falta de atención a nuestros hogares, por vivir siempre a la defensiva, por dejar que el temor nos arrinconara. Y sobre todo, Señor, perdónanos por haber establecido una guerra y una lucha basada en el egoísmo de todo lo que yo quiero y como yo lo quiero. Porque ya no vivo para mí, vivo para ti, Señor. Y ahora cuando miro a mi pareja, te veo a ti, veo un propósito. Cuando miro mi hogar, veo un propósito. Señor, une a cada pareja y a cada matrimonio por todos los años que le faltan, Señor. Y que ojalá en un tiempo podamos ver esos testimonios en muy corto tiempo, pero también todos los testimonios, Señor, de los que vendrán a ti a causa de una familia restaurada. El testimonio de las nuevas generaciones, de los hijos, de los mismos hijos y las mismas hijas que van a ver y van a decir: algo cambió en ti, papá, cómo estoy orgulloso de ti. Algo cambió en ti, mamá, cómo estoy orgullosa de ti. Algo sucedió entre ustedes. Cuéntenme lo que fue, lo que pasó. Y usted va a sembrar en el hogar de sus hijos también. Él les va a decir: Dios siempre está presente, Él no nos soltó, no nos dejó. Menos mal que no nos dejó, tan egoístas que fuimos tanto tiempo. Y Él estuvo allí para sostenernos y te sostendrá a ti, hijo, te sostendrá a ti, hija. Hermano, disfrute de las bendiciones que Dios le da. No es un pecado eso, disfrute de las bendiciones que Dios le da. Pero no piense que esas bendiciones son más importantes que su matrimonio. No lo son, no lo son, no lo son. Préstele atención a su hogar. No piense que eso se construye solo. No piense que eso es solamente dejar que pase el tiempo. Entre más tiempo pasa, las grietas se hacen más grandes. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios.